Aleluya. Bendito sea el Eterno. Ya tomó su cafecito, su tecito, su aperitivo. Vamos a continuar. Póngase cómodo y vamos ahí a la bendita Torá. Nos quedamos en el verso 20 que nos dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada, ¿de dónde? Al borde, ¿de dónde? Del desierto. Entonces, pudiésemos pensar, o uno pensaría, bueno, ahora ya me convertí al Adón, ya estoy con Mashiach, aleluya, bendito sea el Eterno, mis pecados fueron perdonados, soy una nueva criatura. Y al comienzo es todo tan lindo, todo tan precioso, gloria al Señor. Y luego si nos hicieron la publicidad de algo hermoso, de puros milagros, prodigios y maravillas, que todo es sobrenatural y todo es muy hermoso. Uno se imagina tantas cosas, pura bendición, pura bendición. No se nos avisa que hay que andar por el desierto. No nos platican que hay que pasar esas 42 jornadas. Y andamos bien contentos. Andamos bien contentos. Oran por nosotros para recibir sanidad. Que Dios acomode la familia. Que nos dé un buen trabajo. Nos ayuda, nos apoya. Pero no nos dicen que pronto va a haber gigantes cananeos con los cuales hay que pelear y hay que vencer. Pero el Eterno sí lo sabe. El Eterno sí sabe y sabe que es necesario no entrar directamente al desierto, sino nos lleva de estación en estación y nos lleva a estar acampando al borde del desierto. Al borde del desierto y comenzar un entrenamiento. Y por eso el Eterno los llevó a la entrada del desierto, como nos ha traído a usted y a mí. Y nos dice que allí vinieron, o más bien ahí llegaron de Sucot. Y luego, ya estando ahí, en esa experiencia, en Etam, todavía todo está hermoso y agradable. Vamos al verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Qué estaba haciendo Jehová? La Shekinah, la gloria de Jehová, iba delante de ellos. ¿De quién? Del pueblo de Israel en una columna de nube. ¡Qué hermoso! ¿Para qué? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarles. ¿Cuál era la finalidad? A fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces fíjese bien, mi hermano, mi hermana, fíjese bien en estas dos palabras que son claves. Guiarles y alumbrarles. A fin de que anduviesen de día y anduviesen de noche. ¿Por qué? Porque hay que aprender a andar. Como bien vimos, 20 kilómetros aviente Sucot y Etam. 20 kilómetros con niños, con animales, con ganado, con ancianos, con mujeres. No es como ir en el ómnibus, en el autobús, en el metrobús. No. Es paso a paso. Caminando. Jornadas largas. Jornadas cansadas. Así que no era suficiente el día en ocasiones. Había que caminar de día, a la luz y al calor del sol. Pero ahí estaba la columna de nube. Y si era necesario caminar, andar de noche y en medio de la oscuridad, aleluya, ahí también estaba la columna de fuego. Bendito sea el Eterno. Ahí estaba el Eterno, comenzando a mostrarles su fiel cuidado. Ellos empezaban a experimentar un cuidado muy cercano. Una providencia divina, sobrenatural. ¿En dónde? En sus primeras jornadas. Por eso entendemos que el Eterno prometió estar con nosotros y vivir con nosotros cada una de nuestras jornadas, cada uno de nuestros días.
En esta era del Mashiach, Él dejó dicho y escrito está: y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. Así está escrito. Y si usted y yo lo creemos, Él honra nuestra emuná y Él hace que las cosas sucedan. Entonces así estaba el pueblo en sus principios. Claro, claro que en la providencia también estaba, porque Él nos provee. Él es nuestro Padre y prometió hacerlo. También pasan situaciones difíciles en la provisión. Porque así como está la prueba de la riqueza, está la prueba de la pobreza y la de la escasez por consecuencia. Entonces sí, también en el sustento nos vienen pruebas. En la economía nos vienen pruebas, tanto de escasez como de abundancia. Pero es más peligrosa la de la abundancia porque cuando confías en la economía, te olvidas del Eterno. Y cuando estás en la escasez, pues estás clamando siempre al Eterno. A veces no sabemos cuál preferir, pero bueno, el Eterno que conoce los corazones, que Él decida cuál es la que nos tocará pasar. Pero bueno, retomemos. Siempre va a haber desafíos en nuestra vida, en el camino de la emuná o la senda de la emuná. Pero el Eterno siempre va a mostrar su guía, su cobertura, su protección, como nos lo dice aquí, que Él alumbraba al pueblo de Israel de noche y Él era su sombra de día, para que su camino en el día fuera agradable, el calor no los quemara. Y en la noche la columna de fuego para alumbrarles y el frío no los congelara. La provisión de día y de noche. ¿Cuánto tiempo? Día y noche. Todas sus jornadas. Las 24 horas del día. ¿Podemos nosotros igualarlo o podemos compararlo con el libro de Cantares, el Cantar de los Cantares? Si gusta acompañarme, vamos ahí al libro del Cantar de los Cantares. Todo esto que hablamos es sombra profética de lo que había de venir. Lo que había de venir ya vino, que es nuestro amado Mashiach Yehoshua, y los procesos los vivimos ahora, no de manera literal como el pueblo de Israel en el desierto, sino que ahora nuestros desiertos son espirituales y en cierta área tocan lo material, pero no estamos en medio de las dunas de arena. Mayormente nuestros desiertos son espirituales, entonces habla de un proceso espiritual. Por eso quiero que me acompañe al libro del Cantar de los Cantares, porque todo esto es espiritual y esto también corresponde. ¿Por qué? Porque lo vamos viendo desarrollado en el libro del Cantar de los Cantares, para que también le dé una estudiada, una escudriñada. Por ejemplo, las primeras palabras en el Cantar de los Cantares, cuando ella habla, vamos a hablar de la novia, y la novia es la Cajal, la Keilah. Son palabras de sentimientos agradables en el principio. Como dice el verso 1. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Aleluya, así empieza el Cantar de los Cantares. Cuando ella cuando la Cajal, la novia, y recuerda que la novia, la Cajal, está compuesta de hombres y mujeres, ancianos, niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Está compuesta de usted y de mí y de todos aquellos que por emuná hemos recibido al Mashiach. Entonces somos la novia de manera espiritual. Amén. Entonces nosotros como novia le cantamos así al Eterno. Oh, si me besara con besos de su boca, porque andamos en amores en el primer amor. Porque mejor son tus amores que el vino. Así comienza el Cantar de los Cantares, cuando usted y yo como la novia del Mashiach es lo que decimos. Porque estamos enamorados del Mashiach. Pero luego nos vamos al versículo 2 y mire lo que dice.
A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozamos y nos alegramos en ti, nos acordamos de nuestras primeras experiencias. Aleluya. Estamos hablando de sentimientos nobles, de sentimientos buenos, estamos hablando de cosas agradables, estamos hablando de amor. Pero ¿quién se iba a imaginar que unos capítulos más adelante iba a tener otra percepción, otras experiencias? Por ejemplo, si nos vamos a lo que es en el capítulo 5, verso 7, dice: me hallaron los guardas que rodean la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Dígame, ¿qué se iba a imaginar la novia? ¿Qué se iba a ser su experiencia unas jornadas más adelante? ¿Se imagina usted? ¿Qué es lo que viene más adelante después de andar en un primer amor? Y aquí vamos a ver algo que sucede más adelante en Etam, o estando en Etam. Al principio todo es suave, nadie te dice nada, todos te dan la bienvenida, ni siquiera los guardas de los muros no te dicen nada, pero llega un momento donde los mismos guardas te hieren. Es una experiencia difícil, pero se necesita madurez para soportar. Al principio, como vimos, es algo hermoso, agradable el primer amor, sentimientos bonitos, hay protección, hay provisión, hay guianza de parte del Eterno, pero nos damos cuenta que más adelante viene una realidad que nos lastima. Etam está al borde del desierto. Dice aquí en la entrada. No estamos en lo espeso del desierto, solamente en la entrada. Pero estamos bajo la guianza del Eterno para ir aprendiendo lo que es entrar en el desierto. Porque el Eterno quiere que aprendamos a conocerlo, a caminar por fe y no por vista. Es necesaria la paciencia, porque la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Entonces vamos a ver el otro lado de la moneda. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Como lo vamos a ver ahora. La palabra Etam es una pronunciación más egipcia con respecto a la palabra Edom. La palabra Edom era justamente la que se refería a todo el territorio de ellos. Estamos hablando de Esaf, padre de los edomitas. Quedaba al noreste. La frontera era Sucot. Atrás quedaba lo que se podía llamar Ramesés Pitón, Egipto. Por esta tierra, o era tierra de nadie, por ahí andaban los edomitas. Toda esta parte era visitada por los edomitas. Entonces se le llamaba no solamente desierto de Shur, sino también desierto de Etam. La palabra Shur quiere decir beduino o beduinos, y muchos de los beduinos descienden de Esaf, padre de los edomitas. Venían a apacentar en esas áreas, en esas marismas, ahí venían a apacentar ellos, porque es una parte con pastizales, verde, que tiene peces, que tiene agua, que hay alimento. Entonces ahí es donde ellos venían. Había ajo, cebollas, puerros, agua potable,
y también ciertos animales de rapiña. Pero después vemos lo de los animales de rapiña. Entonces la palabra Etam es una pronunciación egipciada, podemos decirlo así, de la palabra Edom. Etam significa también montón de peñas o peña de cuervos, o peña de gavilanes o peña de animales de carroña. Entonces es interesante que el Eterno de Sucot nos lleva a Etam, a tierra de cuervos o tierra de animales de carroña. Hubieran podido ir a otro lado, pero la nube del Eterno, a través de Moshe, los llevó a Etam. O sea, a lo similar de Edom. ¿Y quién es Edom? Esaú, el mellizo de Jacob, de Israel. Por eso Edom es el antagónico de Israel. Ellos fueron formados en el mismo vientre, en el mismo tiempo, del mismo padre, de la misma madre que es Isaac y Ribca, Isaac y Rebeca. Habían nacido en el mismo hogar, habían convivido juntos, comido juntos, pero por cosas de la vida habían terminado separados. Jacob eligió servir al Eterno, Esaú su mal corazón y sus malos caminos, en contra de las cosas del Eterno. ¿Qué pasó? Esaú vendió su primogenitura a Jacob, Israel, pero llegó el día donde Esaú vino después de que bendijo Isaac a Jacob y preguntó si no había una bendición para él. Le dijo: Padre, ¿no tienes una bendición para mí? A lo que Isaac le respondió: sí hay otra bendición para ti, pero no esa, la de primogénito ya fue dada a tu hermano. Ya fue dada la de primogénito a tu hermano. Y tú también serás un pueblo fuerte, claro, conquistarás con la espada y al final vas a quitar el yugo de tu hermano sobre de ti. Pero el Eterno le dio la primogenitura a Jacob, a Israel. Al final prácticamente el yugo del primogénito va a ser de Jacob, va a ser quitado de Edom. Pero eso será después, porque Jacob será el primero y el postrero, y el primero será el postrero, como dice la bendita Torá. Entonces Edom simboliza aquí la parentela. Y quiero que ponga especial atención a algo por lo que se empieza. Vamos a ver en Bereshit, Génesis, capítulo 12, a Sucot y a Etam, pero en la salida de Abraham. Cuando Abraham estaba saliendo de Ur de Caldea, de Ur de los Caldeos, en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 12, fíjese cómo comienza esa salida y por dónde comienza. Bereshit, Génesis, capítulo 12, versículo 1, vamos rápidamente para allá, porque ahí es donde está el comienzo de la salida. O sea que esta parte del comienzo de la salida de las pisadas de Abraham corresponde también a la salida de las jornadas de las pisadas del pueblo de Israel. Shaul, apóstol Pablo, nos enseña de las jornadas o sobre las jornadas en lo que es la primera carta a los Corintios, capítulo 10, que era un ejemplo para nosotros. Pero ¿qué nos dice Shaul en Romanos 4? Allí se nos dice que nosotros seguimos las pisadas de la emuná de Abraham Avinu. Así dice Romanos 4:12, que Abraham es padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la emuná que tuvo nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. No solamente los que son de la circuncisión, es decir, para nosotros,
que somos de las naciones, pero creyentes, sino que también siguen como Abraham. Tuvo ciertas jornadas, ciertas pisadas. Nosotros los creyentes de las naciones también seguimos las mismas pisadas por gracia del Masías Yahushua. Entonces, antes de Abraham ser circuncidado, antes de ser librado de su carne, él comenzó a tener unas pisadas de emuná, pasos de fe. Y nosotros, el pueblo hebreo, por la gracia del Masías Yahushua, el pueblo descendiente de Abraham por la emuná, los de todas las naciones, los huesos secos que hemos creído como Abraham, seguimos esas mismas pisadas de la emuná de Abraham. Quiere decir que el pueblo del Eterno sigue las pisadas de Abraham Avino y también las jornadas, las pisadas del pueblo de Israel en el Bamidbar, en el desierto. Bendito sea nuestro Abacados. Ya sea que sigamos las jornadas de Israel en el Bamidbar, en el desierto, ya sea que sigamos las pisadas de Abraham Avino, esas pisadas las seguimos nosotros y seguiremos los talones del Mashiach. Esas jornadas son un ejemplo para nosotros, de manera que hay correspondencia entre las pisadas de la emuná de Abraham y las jornadas del pueblo de Israel en el Bamidbar, y esas primeras pisadas son Sukkot y son Etam, y están aquí cuando comienzan las primeras pisadas de Abraham. Bereshit, Génesis capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esa es la primera etapa. Ahí está Sukkot. Sukkot es la enramada, que quiere decir peregrinaje, quiere decir salimos del mundo y entramos sin saber a dónde vamos, pero vamos por la emuná detrás del Eterno Jehová Sebaot, por gracia de Mashiach Yehoshua. El Eterno nos va a llevar a una tierra que Él sabe y nos pide salir de nuestra tierra para ir a la tierra donde Él nos está esperando, que Él preparó para nosotros. Hoy pues a preparar morada para vosotros. Pero no solamente hay que salir de la tierra, ahora hay que llegar a Etam. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya, las familias iban a ser benditas, sí, pero después de que tú hayas obtenido la simiente que yo te estoy prometiendo, le estaba diciendo el Eterno a Abraham. Pero antes de que hayan obtenido la simiente que yo te prometo, las familias todavía no son benditas. Por eso tienes que salir de tu parentela. Tu parentela todavía no es bendita, aunque la bendición ya está en medio de ellos, que eres tú. Sí va a ser bendita cuando le entreguen su vida al Mashiach, cuando reciban la salvación por emuná, para que sea por gracia, la que yo les estoy dando. Hablando de esta era del Mashiach, en Yehoshua HaMashiach, ahí las familias serán benditas, mas no así al principio. Entonces las primeras luchas que tiene que enfrentar el nuevo convertido es con su propia parentela. Es Israel contra Edom. Es Israel al borde del desierto en Etam, con la peña de cuervos, con la peña de animales de carroña, con los descendientes de Esab, con Edom. ¿Quién es Edom? Pariente de Israel, la misma
familia, de manera que somos preparados para empezar con pequeñas batallas, pero esas pequeñas batallas son con nuestra propia familia. Así es que es necesario salir de nuestra tierra, de nuestra casa y de nuestra parentela, y ahí está Sucot. Entonces, fijémonos. Ur de los caldeos representa Ramesés. La estadía en Aram representa Sucot, la primera etapa de la caminata para Abraham. Pero Abraham todavía está con Tare hasta que se murió su papá. No continuó adelante. Solo después de que murió, continuó Abraham, pero todavía seguía caminando hacia tierra prometida. Aún no había salido, porque no se sale de golpe, se sale de poco a poco, jornada tras jornada. Y él sabía que es el Eterno que nos acompaña en cada jornada. Yehoshua HaMashiach es causa de disensión en la familia, mis amados Ajim Behayo. Este asunto de la parentela, cuando comienza su vida, su experiencia en el Emuná de Yehoshua HaMashiach, cuando usted se convierte, cuando empieza a dar sus primeros pasos en el Emuná, cuando hace su tevilá, después de hacer su teshuvá, y empieza a poner sus halel, sus alabanzas ahí en su casa, entonces empiezan los problemitas. ¿Con quién? Con sus propios parientes. Como dijo nuestro amado Masías Yehoshua, que los enemigos del hombre convertido, serían los de su propia casa. Sí, sería su mujer, o si es mujer su marido, o su padre, o su madre, o sus hijos, o su suegra. Pero habría problemas en casa. Ahí serían las primeras batallas, o ahí son las primeras batallas. Para el que ya tiene esas batallas, está en Etam, al borde del desierto. Llegó a Etam, a la peña de las aves de carroña, o los conflictos con las orillas de los territorios de Edom. Es decir, Mashiach dejó dicho: si alguien quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. De manera que para poder comenzar a ser discípulo de Mashiach Yehoshua, hay que poner al Eterno en primer lugar, por encima de la parentela. Y por eso hay que tomar el carácter de peregrino en Sucot, caminar por Emuná, panes sin levadura, y todo lo que vimos en Sucot. Dejar también la parentela en Etam, que es Edom, tus parientes más cercanos. Mire qué tremenda bendición. Te encuentras con los problemas en tu propia familia, con tu propia parentela, bendito sea el Eterno. Ahí es donde comienzan los problemas, porque tú quisieras ser luz. Mashiach dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Y es donde queremos en Etam que nuestra familia se convierta y sienta, viva, piense como usted y yo pensamos. Y es donde está el conflicto. Y a veces nos enfocamos tanto en Etam que no quieres seguir a la siguiente jornada porque quieres cambiar a tu familia, convertir a tu familia. Pero tienes que seguir adelante. Vamos a continuar con este tema, pero el próximo viernes. Recuerden, tu programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá. Encontrando al Mesías en la Torá, bendito sea el Eterno. Pero quiero que te quedes con este pensamiento, no para juzgar, no para enjuiciar, sino para darnos cuenta que hay distractores en la vida
en la vida, en la emuná, en Yehoshua HaMashiach. Que a veces el querer transformar a la familia completa nos quita mucho tiempo y es despacio. Y hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra y entender que hay que salir de lo que hicimos, de lo que somos y donde crecimos. Hay que ir al Lej Lejá, hacia nuestro encuentro, hacia nuestra identidad, a adquirir esa identidad en el eterno, en el alma, adquirir esa solvencia espiritual para entonces regresar y derribar todo aquello que impide que nuestra familia desarrolle la emuná que usted y yo tenemos. Ahí le vamos a poner pausa al tema. Quédese con ese pensamiento. Si usted está pasando ese conflicto y esa situación familiar de que usted quisiese festejar un Shabbat con todos, las fiestas del Eterno, festejarlas en casa con todos juntos escuchar en día de Shabbat las enseñanzas y danzarle después al Eterno. Y con tristeza mira que no, y que al contrario le juzgan, le critican y que hay división. Dele gloria al Eterno porque está en Etam. Le está preparando para las siguientes batallas. Y hay una promesa. Cree en Yehoshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Hay que creer. Hay que hacer nuestras las promesas del Eterno y esperarlas. Porque si el Eterno lo habló y usted y yo lo creemos, Él va a honrar esa fe. Y Él va a hacer que suceda. Así que descanse en el Eterno, quítese esa carga de encima. Continuamos el próximo viernes, recuerde, 6:30 AM. Bendecimos al Eterno por Radio Shalom, por el www.elyosoy.com, nuestra página oficial. Bendecimos al Eterno por Asambleas Alfa y Omega Incorporado, por nuestros presidentes, mentores y pastores, Morim, Berroín, Ajarón Morales y Araceli de Morales. Bendecimos la vida de ellos porque el Eterno los ha usado para que podamos conectarnos a través de estos medios, de estas plataformas y poder estar aprendiendo, entendiendo y comprendiendo y tomando decisiones para seguir con nuestras siguientes jornadas. Amén. Pero mientras tanto, descanse ahorita al borde del Bamidbar, del desierto. Estamos en Etam. Continuamos el próximo viernes. Y quizá el próximo viernes sí nos toque hacer maletas. Y continuamos en la siguiente jornada. Amén. Que el Eterno te bendiga y te guarde y gózate. Gózate porque estás en tu tercera estación. Y si ya vas más adelante, luego te alcanzamos. Pero bendito sea el Abacados, porque esto está siendo de bendición. Amén. Te amo, te bendigo y te respeto. Y deseo, Gadol Berajot, grandes bendiciones para tu vida. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén.